Hola a todos nuevamente y sean bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias. Bueno, más o menos. Mi nombre es Pedro y la historia de hoy tiene lugar en una granja muy especial. Comienza con el güey. El güey está buscando trabajo y un lugar en donde vivir. Su vida completa en una bolsa de tela negra que lleva consigo a todas partes. Después de mucho caminar, encontró una pequeña granja propiedad de Miguelote. Miguelote, para buena suerte del güey, estaba buscando ayudante para alguna de las tareas más exigentes de la granja. Así que inmediatamente Miguelote empieza a entrevistar al güey, o más bien empieza a advertirle al güey que en su granja solo se viene a trabajar y que en especial tiene una gran regla que bajo ninguna circunstancia debe romper. Casualmente en ese momento llega la regla, la hija de Miguelote, Scarlett, una linda pelirroja que siempre ha sido la consentida de su papá, pero también es la razón por la que la granja nunca tiene ayudantes. Miguelote no puede ser más específico con el güey y le dice: con mi hija no quiero que hables, ni siquiera que la mires, aunque las reglas no aplican para Scarlett, que sin importar lo que su papá acaba de decirle, decide hacer el primer movimiento y presentársele al güey, que se queda mudo. No estoy seguro si por la belleza de la hija del jefe o por las amenazas del jefe, que inmediatamente interrumpe el silencio incómodo con la primera orden al güey: toma la carretilla y ponte a trabajar, le dice, y tú vamos para la casa y me calientas la sopa, le dice Scarlett. El güey comienza a trabajar inmediatamente, pues quiere causar una buena impresión, y después de varias horas de la jornada decide refrescarse, pues el calor en la granja es infernal, y tampoco quería dañar su mejor camisa, o tal vez porque era su única camisa. Scarlett, escondida de su padre, decide ir a hablar con el güey y le ofrece un vaso de agua, pues lo ve muy cansado. El güey quiere conservar su trabajo y se limita a darle las gracias, pero le dice que está bien, aunque Scarlett no va a aceptar un no por respuesta, pero eso es otra historia. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que no se hayan aburrido mucho. Si llegaron hasta aquí, lo que me sorprendería, no lo duden y suscríbanse a mi canal, es gratis. Se despide hasta la próxima, Pedro.